Sí. Sí, ¿qué cosa? Bueno, entonces voy a compartir pantalla con esto. Acá. Corremos esto para allá. Y voy a intentar de abrir el chat. Aquí está. Lo corremos para allá. Eso. Bien. Entonces, ayer habíamos visto al final las propiedades, digamos, generales de los límites. Y yo les estaba mencionando que aquí tenemos dos límites, o sea, de dos funciones me refiero, pero hacia el mismo punto aquí, ¿ya? Hasta hacia el mismo x0, o sea, ambas funciones están definidas en una cercanía de este punto x0. Entonces, si queremos calcular el límite de la suma de las funciones, esto simplemente es la suma de los límites, ¿ya? Y lo mismo vale para el producto de dos funciones. Aquí simplemente es el producto de los límites. También es válido para la división. Si tenemos una función dividido por otra función. Ojo, esto sí, siempre y cuando este límite aquí de la g de x no sea igual a 0, porque no puedo dividir por el 0. ¿Ya? Entonces, en este caso aquí se mantiene la fracción también. Y otra cosa es que si tenemos un múltiplo escalar, eso quiere decir, o sea, por ejemplo, 3f de x, ¿ya? Este 3 sale para afuera del límite. Y aquí esto podría ser un menos 1 también. Entonces, de esta manera obtenemos aquí la diferencia con la suma, me refiero, f de x más y después menos g de x, ¿ya? Entonces aplicamos la regla de la suma, o sea, la regla la llaman acá, ya la propiedad de la suma, y después sacamos este escalar menos 1 aquí para afuera y obtenemos la resta. Y aquí la potencia es simplemente, bueno, aquí, a ver, en un primer momento se entiende potencias enteras, ¿ya? En el sentido de que esto es, digamos, multiplico la f de x consigo mismo varias veces e itero lo que pusieron ahí como regla del producto de aquí arriba, ¿está? O de la multiplicación. Pero, ojo, esta propiedad de aquí también es válida para n no enteros. O sea, aquí puedo tomar números racionales también. Pero, por supuesto, ahí siempre hay que ver el tema de dónde está definida después la respectiva raíz de la f de x, ¿ya? Eso, entonces, miremos aquí este ejemplo para repasar aquí un poco las propiedades. Aquí, lo primero que observamos en esta expresión, aquí, cuando x tiende a 1, entonces, a ver, si evaluamos aquí esta f de x en 1, entonces tendríamos 1 menos 5 más 4, o sea, 0. Bueno, miremos acá. Aquí es 1 menos 3 más 2. ¡Ay! Estaríamos dividiendo por 0. Entonces, lo que se hace acá es, aquí buscamos
¿cómo decirlo? Vamos a ver si podemos arreglar este problema de manera algebraica. A ver, lo único es que aquí me habían modificado el tamaño. Ya. En el sentido de que este g de x, que es x cuadrado menos 3x más 2, lo puedo escribir como, lo puedo factorizar aquí, buscando las raíces acá de este polinomio. Entonces eso me daría acá, a ver, así al ojímetro, yo diría algo del estilo x menos 2 por x menos 1. ¿Está bien? Sí, sí. Ya. O sea, aquí tengo dos raíces, el x igual a 1, o sea, por algo se anula aquí esto en 1. Esta parte se anula para x igual a 1, o sea, este factor aquí tiene que estar. Bueno, y el otro 0 es en x igual a 2, aquí por este factor. Entonces, miremos la f de x. En este caso sería x cuadrado menos 5x más 4. Y lo que yo diría así también como al ojo, esto debería ser algo como x menos 4 por x menos 1. ¿Sí? Entonces, ahora lo bueno es que vemos de que hay aquí ahora este factor en común. Acá. ¿Ya? Entre las dos. ¿Y qué quiere decir eso si lo escribo en la fracción? Aquí, en esta fracción, quiere decir de que lo puedo simplificar. Simplifico esto y de esta manera puedo aquí encontrar, o sea, hacer el arreglo algebraico. Bueno, aquí hicieron esa parte y como ustedes pueden ver, aquí en esta parte, eso sí, sigue la condición de que x tiene que ser distinto de 1, a pesar de que simplifiquemos este con este de acá. ¿Ya? Pero algebraicamente ahora, entonces podemos aquí arreglar el problema ya. Ahora esto para x igual a 1 ya no es igual a, o sea, el x, o sea, ya no divido por el 0, ¿ya? Entonces, de esta manera puedo ahora calcular el límite simplemente evaluando en el punto. Ahora, ¿por qué es eso? Esto se refiere a la propiedad de que aquí, eso, voy a colocar solamente para el numerador como ejemplo, ¿ya? El límite cuando x tiende a 1 de la expresión x menos 4, ¿ya? Esto es entonces, aquí esto es una resta, ¿ya? Así que puedo pasar digamos, esto va a ser, o sea, ya, dicho de esa manera, el límite de la resta es la resta de los límites. Entonces me queda acá el límite cuando x tiende a 1 de x menos el límite cuando x tiende a 1 de 4. ¿Ya? Bueno, aquí este 4 incluso lo podríamos interpretar como escalar, porque es 4 por 1, ¿ya? Y sacarlo aquí para afuera. Pero, digamos, aquí también es directo de que la función constante igual a 4 siempre va a ser 4 y por lo tanto el límite aquí también. ¿Ok? Y aquí para la función x, simplemente, o sea, es parecido, solamente que esto de aquí, la función x, tiene el gráfico como la diagonal.
Entonces, quiere decir de que para cada punto, X toma el valor Y es el mismo, ¿ya? O sea, en este caso aquí sería 1. O sea, aquí tendríamos el 1 menos 4. O sea, aquí este menos 3. Y aquí en este es análogo, ¿ya? Y obtenemos que este límite vale 1 menos 2, o sea, menos 1, menos 3 dividido por menos 1 es justamente este más 3. ¿Ok? En ese sentido, tiene que admitir de que las propiedades de los límites nos facilitan muchísimo el cálculo de los límites. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo. Ahora, aquí nos interesa el límite cuando x tiende a 0 y de nuevo estamos con ese mismo problema acá de que, digamos, el g de x tiende justamente a 0 cuando x tiende a 0, ¿ya? Pero eso también tiene un arreglo algebraico, que es simplemente aquí multiplico por un 1 conveniente la función de adentro. O sea, tomo esto y lo multiplico aquí por la raíz de x más 1 más la raíz de lo otro, x cuadrado más x más 1. Y entonces, para mantener la identidad, tengo que dividir aquí también por la misma expresión. X, la raíz de x más 1 más raíz de x cuadrado más x más 1. Yup, hasta acá. Eso. Entonces, ahora analizo este mismo límite aquí en total. Y aquí, como vamos a tener resta aquí por suma, las raíces se nos desaparecen, entonces nos queda el x más 1 menos x cuadrado menos x menos 1. ¿Ya? Creo que eso está hecho aquí un poco más abajo. Pero la idea aquí siempre es multiplicamos por este 1 que nos conviene. Aquí en esa parte, lo que marqué en verde. Ya, bueno, aquí hicieron eso. Entonces, al hacer el producto, nos queda esta expresión, ¿ya? Entonces, lo práctico aquí es que ahora este x se va con este menos x, este 1 se va con este menos 1 y lo único que nos sobrevive aquí va a quedar el menos x al cuadrado, lo que tenemos acá. Y ahora podemos cancelar aquí este x con un cuadrado. Entonces ahora cancelamos aquí esta parte de acá, este x, aquí con un x del numerador. Y nos queda entonces aquí el puro menos x. Y aquí ahora este numerador denominador, perdón, cuando x tiende a 0, ahora esto tiende a 1 más 1 acá. O sea, a 2. Bueno, aquí está puesto ya. Entonces, de esta manera, ahora el límite sería 0 dividido por 2. Eso no está a 0, no hay ningún problema con eso porque al dividir por algo que es distinto de 0, eso está bien definido. ¿Se entiende? ¿Sí? Aquí en la práctica, de nuevo, utilicé las propiedades, en este caso aquí, perdón, aquí en este caso, para la raíz, por ejemplo, utilicé la propiedad de las potencias
em, dado de que este x más 1 aquí y la raíz de eso está bien definido en la cercanía del 0. ¿Ya? Eso, entonces es la propiedad de las potencias, en este caso con potencia igual a 1/2. Pero ya les mencioné esa propiedad de las potencias cuando teníamos anotado eso del elevado a n. Eso no se refiere solamente a potencias enteras, sino que pueden ser racionales también. Bueno, sigamos. Aquí hay más ejercicios propuestos. A ver, permiso, voy a tomar esta ruedita y córrete. ¡Ah! Muévete. No se quiere mover. Ay, ¿por qué no te mueves? ¡Ah! Ah. Ay. Ay, no sé qué hizo mi hija ahí. A ver si ahora puedo moverlo. No. Ah. Bueno, ya. Es que ayer mi hija estaba dibujando un poco en el compu. Pero bueno. Entonces, miremos aquí los ejercicios propuestos, ya que esos no están resueltos. Sí. Entonces, para poder calcular esos límites aquí, bueno, aquí tenemos el u al cubo menos 1. Y cuando u tiende a 1, entonces esta parte de aquí se anula de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De hecho, este u al cubo es divisible por el x, por el u menos 1. Entonces, aquí hay que factorizar de nuevo. Este u elevado a 4 también es divisible por el u menos 1 y de esa manera se cancelan acá los términos. O sea, aquí para el ejercicio A, este límite cuando u tiende a 1, entonces lo tenemos que escribir como el u menos 1 por, y aquí, si no me equivoco, quedaría u cuadrado más u más 1. Eso. Y bueno, aquí tenemos para el u elevado a 4 menos 1. Esto debería ser del estilo u menos 1 por, y aquí algo con u al cubo, y después, ahora no me acuerdo de la fórmula, ¿ya? Pero esa división se puede hacer rápidamente también, ¿ya? Pero algo de este estilo queda, entonces cancelamos aquí el u menos 1 y después el resto. Ahora, esto va a tender a 3 y esta parte aquí en el denominador, y de esta manera podemos calcular aquí el valor del límite. Para el ejercicio B, acá, bueno, aquí A, pongámoslo así, parte B. Entonces, lo que hay que hacer aquí era esto de, como tenemos la raíz, entonces, a ver, x tiende a 4. Para deshacernos de la raíz tenemos que hacer de nuevo este truco aquí con multiplicar por el 1 conveniente, que en este caso sería el 2 más raíz de x. O a ver, bueno, dividido por 2 más raíz de x acá. Entonces, lo que nos va a quedar acá es, no, 4 menos,
No, queda 4 menos X. O sea, sí. No, o sea, no sirve, ¿ya? Ya. Entonces, otra cosa que podemos hacer acá es reescribir aquí el numerador. Y esto, a ver. Entonces, lo voy a hacer acá. Ups, estoy con curador todavía. Aquí. Ya, el 4. Ya, a ver, en sí nos quedaría el menos x cuadrado más 4x, ¿ya? Entonces, en primer lugar, voy a dejar este signo menos afuera. Entonces, me queda... perdón. Voy a dejar el menos afuera y voy a factorizar aquí por x también. Entonces, me queda x... perdón. Sí. Pero como estoy factorizando aquí este menos, entonces aquí es menos 4. ¿Ya? Ahora, sí, entonces sí sirve lo que hice acá primero, con el 2 más raíz de x dividido por 2 más raíz de x, porque dijimos de que entonces de esa manera en el numerador, en el denominador, perdón, nos quedaría 4 menos x, ¿ya? O sea, esto de aquí lo escribo como x por 4 menos x, ¿ok? Y eso, entonces de esa manera puedo simplificar eso y solamente voy a anotar aquí cómo quedaría el límite después. El límite cuando x tiende a 4, entonces queda de... a ver, aquí esto es el x por 4 menos x, este lo simplificamos y nos queda solamente el x por el 2 más raíz de x, esto, y dividido por, a ver, x por x menos 4, 4 menos x, y aquí tenemos 4 menos x dividido por 1, ya, ahí, bueno, dividido por, vamos un poquito más derechito, eso, ¿ya? Y este límite ahora lo podemos calcular. ¿Se ve? O sea, aquí había que hacer ambas cosas. En primer lugar, factorizar el numerador y después hacer ese truquito con el 1 conveniente. Bueno, y parecido con el ejercicio C, aquí también simplemente utilizamos el hecho de que el 1 conveniente lo construimos de manera de obtener aquí suma por resta. ¿Ya? Eso. Entonces, ya, aquí ahora empezamos otro aspecto, pero que en cierto sentido ya lo habíamos mirado un poco, que tiene que ver con los límites laterales acá. Entonces, a eso se refiere que cuando me acerco, bueno, en este caso aquí desde la derecha, o sea, aquí ustedes pueden ver la flechita, aquí va en esta dirección, ¿ya? Bueno, le coloco en rojo mejor, ¿ya? Para que se vea bien. Como para remarcar bien. Entonces, ahora este X
se va acercando a este x sub 0. Y desde la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Aquí los x son mayores que el x sub 0. Si queremos mirar eso en la definición del epsilon y delta, sí, aquí está. Entonces, aquí, acuérdense, en la definición del límite bilateral, teníamos acá una parte del 0 menor que x menos x sub 0, y aquí era el valor absoluto, y menor que delta, ¿ya? Ahora, no trabajamos con el valor absoluto para indicar aquí de que el x ahora es más grande que el x sub 0, es mayor que el x sub 0, pero menor que el x sub 0 más delta. O sea, igual está dentro de la franja, pero solamente por el lado derecho, ¿ya? Entonces, y la anotación aquí es que aquí entonces anotamos este más arriba, ¿ya? Es un x sub 0 y este más se anota por arriba del número para indicar la anotación. Para indicar la dirección de que es el límite por la derecha. Ahora, aquí también hay otra notación que es más corta. Aquí, bueno, aquí en este curso no se utiliza tanto, pero más adelante seguramente lo van a ver, o quizás en física, ¿ya? La otra notación posible aquí es que se coloque simplemente el f, entre comillas, en x sub 0 más, ¿ya? Esta notación aquí significa todo este límite acá. El límite lateral por desde la derecha, o por la derecha, ¿ya? Eso solamente para que conozcan la notación, porque la verdad después cuando se trabaja mucho, o sea, en algunos momentos se puede trabajar un poco más intensamente, digamos, con límites. Entonces, para no tener que escribir siempre tanto, por eso es que se utiliza esta notación de acá, que es más corta, más compacta, ¿ya? Eso, pero creo que se entiende la idea, ¿o no? ¿O dudas, consultas? Creo que este concepto en sí no debería ser tan difícil. Ya aquí hicieron el esquema también respecto al límite por la derecha, en el sentido de que ahora considero x solamente mayores que mi x sub 0. Bueno, y el por la izquierda obviamente es análogo. En este caso aquí, ahora tenemos, no, quiero eso. Ahora acá tenemos entonces esta notación con el signo menos aquí encima de nuestro punto de este número, y este correspondería entonces en la notación corta al f de x sub 0 y el menos va arriba. ¿Ya? Eso, y aquí entonces es por la izquierda, pero es análogo. Ahora tomo todos los números que son menores que mi x sub 0 acá. Ahí. Y bueno, mayores todavía que el x sub 0 menos delta, porque igual quiero estar cerca, ¿ya? Eso, pero el esquema aquí es lo mismo. Correte. Es ups. Y, correte. Ahí. Ya. Bien. Entonces, esta parte de aquí es la parte, digamos, importante, en el sentido de que aquí este límite, cuando x tiende a x sub 0, ¿se acuerdan? Se refería a que yo me acerco al x sub 0 desde ambos lados, ¿ya? Entonces, este límite aquí
Ahora solamente puede existir si ambos límites laterales existen y son iguales. Aquí, esta parte aquí es más, más corta, escrita como de manera más compacta, y aquí tienen la misma, el mismo teorema con palabras, por decirlo así. Aquí la parte importante es que ambos límites tienen que existir y ser iguales, ¿ya? Pero esto ya lo utilizamos bastante cuando mirábamos los gráficos, ¿se acuerdan? El gráfico de una curva cuando que eso era más arriba, ¿ya? Cuando hubo saltos, entonces ahí los límites laterales no coincidían y de esa manera el límite bilateral no podía existir, pero eso ya lo habíamos visto antes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Bueno, miremos primero sin mirar la solución. Entonces, aquí en particular, bueno, de nuevo tenemos ese mismo problema de que cuando x, como aquí nos piden para x sub 0 igual a menos 1, entonces aquí el denominador se anula. Bueno, el numerador también, ya, pero eso no es tan relevante. Ahora, ¿qué hacemos en este caso aquí? Lo que podríamos hacer acá, como tenemos el valor absoluto acá, aquí no nos va a funcionar algo de multiplicar por un 1 conveniente o algo por el estilo. Entonces aquí podríamos calcular los límites laterales, ¿ya? Porque para el... Aquí entonces voy a colocarlo acá primero. Aquí la idea es que utilizando los límites laterales, entonces, a ver, voy a colocarlo así, con límites laterales. Eso quiere, laterales, eso. Eso quiere decir de que si el límite existe, entonces ambos límites laterales tienen que ser iguales. O al revés, si ambos límites laterales existen y son iguales, entonces el límite en total existe, ¿ya? Y de esta manera, aquí ahora voy a empezar con el límite por la izquierda. El límite cuando x tiende a menos 1, ¿no? Por la izquierda. Entonces, esta expresión, ya voy a dejar esto de acá, x más 1. Ahora, el truco está en que, ¿qué significa acá calcular el límite por la izquierda? Estoy con valores con x menor que menos 1, ¿ya? Eso significa, aquí, si yo tomo o sea, esto es porque estoy con el límite izquierdo acá, ¿ya? Entonces, si a esta desigualdad aquí le sumo 1, entonces tengo x más 1 es menor que 0, ¿ya? Por lo tanto, en este caso aquí, el valor absoluto del x más 1 va a ser menos x más 1, ¿sí? Por eso aquí estamos utilizando los límites laterales, porque aquí ahora me puedo poner en el caso con x menor que menos 1, y de esta manera puedo calcular explícitamente el valor absoluto acá, ¿ya? Y entonces esto, aquí el límite se transforma entonces en este límite. Ahí. O sea, esto va a ser el límite cuando x tiende a
menos 1 por la izquierda, entonces de menos 1. Y este es simplemente menos 1. ¿Ya? Bueno, si lo hago para el límite por la derecha, cuando x tiende a menos 1 por la derecha de esta función, entonces voy a hacerlo con azul ahora. Ping. Aquí estoy en la situación de que x es mayor que menos 1. Entonces, x más 1 es mayor que 0. Por lo tanto, aquí el valor absoluto de x más 1 es, en este caso, aquí, simplemente el x más 1. ¿Ya? O sea, aquí lo reemplazo. Y entonces obtengo que este lo cancelo nomás. El límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha es entonces de más 1 y este es más 1. Y ahora vemos acá este con este aquí son distintos. ¿Ya? Así que quiere decir de que este límite aquí arriba en total no existe. El bilateral no existe porque los límites laterales son diferentes. Entonces, bueno, aquí está puesto ese mismo desarrollo, ¿ya? Y aquí también la respuesta, bueno, ya, el límite no existe, ¿ya? Porque aquí los límites laterales aquí no coinciden. Bien. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo clásico de mirar un gráfico, ¿ya? Aquí no necesitamos saber siempre cómo está descrita la función f de x, solamente nos piden analizar el gráfico. Ahora, la situación interesante acá es que, a ver, bueno, a 0 por la derecha aquí es como cosa de mirarlo nomás, que es 1 y coincide con el valor de la función. Aquí cuando miramos los límites hacia el 1, acá, entonces tenemos que el límite desde la izquierda es 0 y desde la derecha es 1. Por lo tanto, son diferentes los límites laterales y el límite bilateral no existe. Aquí para el x, cuando x tiende a 2, aquí desde la izquierda tiende a 2, desde la derecha también. Y el límite es, entonces, igual a este número, en este caso aquí el 1, aunque este no sea el valor de la función en ese punto, ¿ya? Eso lo pusieron acá. Eso no tiene que ser, digamos, para la existencia del límite aquí, lo único que necesito es que los límites laterales por ambos lados coincidan, y, o sea, que tengan el mismo valor y que ambos existan. Entonces, con eso aquí el límite bilateral existe, pero no tiene que coincidir con el valor de la función en ese punto. Bueno, después para el número 3, eso es más obvio acá, pero el hecho de que el f de 3 sea igual al valor del límite, eso no tiene mayor relevancia para el límite. Para la otra propiedad que vamos a ver después, eso sí va a ser relevante, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otros ejercicios. Ya, pero esos son rápidos también porque esto de aquí multiplicamos acá de nuevo con la raíz más la raíz de 5. En este caso acá, bueno, podríamos graficar aquí primero, que no es complicado.
esto de aquí es un tramo de una parábola que es trasladada una unidad hacia arriba, pero que, ojo, que es invertida. Tengo ahí el menos x cuadrado. En el tarro. Y Sí. Ya. ya, alguien está hablando por teléfono. Ya, eso es lo que quiero yo. Ya. Ah, ¿podría esa persona silenciarse, por favor? O a ver. Ya. Bien. No, manché. Bueno, ya no importa. Este límite aquí, no hay problema. Este límite de acá tenemos que, de nuevo, mirar los límites laterales acá, en el sentido de simplemente o sea, para sacar el valor absoluto acá, como lo hicimos antes, ¿ya? Entonces, bueno, aquí le pusieron teorema del acotamiento, pero como ya les dije, en el caso de las sucesiones, bueno, también se llama teorema de compresión o el famoso teorema del sándwich, ¿ya? Que de hecho, eso es el término que más se utiliza, ¿ya? Ese teorema ya lo vimos para sucesiones y, bueno, de hecho, los límites están muy relacionados con las sucesiones, pero, bueno, ustedes no necesitan ver eso con tanto detalle. Cuando yo estudiaba tenía que ver límites con sucesiones, o sea, ya. Bueno, aquí tenemos de nuevo esta situación del sándwich. Tenemos una lámina inferior y una lámina superior del pan, y aquí entre medio tenemos el jamón, ¿ya? Entonces, aquí la situación es la misma. Si conozco los límites, o sea, si tengo esta desigualdad, f, ay, no me va a caber acá, a ver, perdón. Es que eso es porque, no, córrete. Aquí, si la f de x es menor o igual que una g de x menor o igual que una h de x, eso ahora dentro de cierto intervalo que contiene este x sub 0, ¿ya? Entonces, pongámosle por acá, y yo sé que esta h, la función h tiende a este valor L cuando x tiende a x sub 0, y la g también tiende a esta L cuando x tiende a x sub 0. Entonces no le queda nada más que hacer a la g que también converger a este valor L, ¿ya? Eso. Es el mismo esquema que vimos antes para sucesiones, ahora para funciones, ¿ya? Pero es la misma idea. Aquí hay un bonito ejemplo de un gráfico donde muestran, aquí tengo una función que es como la tapa superior, una función la tapa interior y la función g entre medio. Fíjense que aquí en esta parte, acá en esta parte, esa desigualdad no se satisface. Aquí la g es más grande que la h, pero eso no importa porque mientras esa desigualdad, esa doble desigualdad se satisfaga, para una cercanía de mi punto x sub 0, eso es suficiente, ¿ya? O sea, tiene que existir un pequeño intervalito aquí, una cercanía solamente. Eso no tiene que ser válido para todo R. Con la cercanía, con que eso funcione cerca del punto x sub 0, es suficiente.
Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo. Vamos a ver si ya lo resolvieron. Bueno, aquí podemos mirar... bueno, cuando x tiende a 0 nos piden acá. Entonces aquí, esta parte aquí, bueno, de hecho eso es directo de escribirlo. ¿Ya? Cuando x tiende a 0, esta expresión aquí va a tender a 4 partido por 4, o sea, 1. Acá cuando x tiende a 0. Ahora, esta parte de acá va a tender a 2 dividido por 2, o sea, también tiende a 1 cuando x tiende a 0. Entonces, con eso ya estamos listos y podemos decir de que la h, como está entre medio, tiene que tender a 1 también, y por lo tanto este límite aquí es igual a 1. Listo. No necesitamos saber nada más de la función h. Con eso ya resolvimos, o sea, pudimos responder esa pregunta. Bueno, acá lo pusieron con más detalle. Yo lo puse de manera más compacta. Pero es la misma idea aquí. ¿Ya? Aquí están con los gráficos y una h de x hipotética, digamos, porque en teoría no sabemos cómo es la h de x. ¿Ya? Pero con tal de que eso funcione, está bien. Bueno, aquí hay toda una lista de ejercicios, de más ejercicios. Estos aquí son todos análogos, ¿ya? O sea, aquí en por ejemplo, en el ejercicio A, fíjense aquí que x está solamente en el intervalo de -1 a +1, pero como queremos calcular el límite cuando x tiende a 0, el 0 está dentro de este intervalo y con ese intervalo tenemos ya una cercanía donde esa doble desigualdad es válida y con eso ya es suficiente, no necesitamos un intervalo más grande, ¿ya? Aquí, parecido para el ejercicio C, donde esta desigualdad aquí se satisface para todo x mayor o igual que 0, pero queremos calcular el límite cuando x tiende a 4. Entonces, el 4 también está bastante alejado del 0, y por eso mismo es suficiente considerar el intervalo, por ejemplo, del 1 a ver, para que sea parejito, bueno, pero podría ser del 1 al 5, por ejemplo, ¿ya? No tiene que ser ni siquiera simétrico el intervalo. Bien, la cosa que creo que sería más interesante sería este ejercicio de acá, el F. A ver, el F. ¿Quieren hacerlo rapidito? A ver, aquí ponen, se puede demostrar, aquí, esto, se puede demostrar que esa doble desigualdad aquí se satisface para valores cercanos a 0. Lo que pasa es que aquí no piden demostrar eso. Así que si no nos piden que hagamos algo, entonces mejor no lo hagamos, ¿ya? Pero la idea aquí es que de nuevo utilicemos el sándwich y miremos aquí estas expresiones. A ver, esta función y esta función, bueno, aquí valor tienden cuando x tiende a
0. Entonces, bueno, esa función es constante, obviamente. Por lo tanto, tiende a 1. Aquí esta siempre es igual a 1, así que esto cuando x tiende a 0. Esto de aquí es 1 menos algo, o sea, el x al cuadrado sextos. Pero el x cuadrado sexto ya sabemos que este tiende a 0 también. ¿Ya? Cuando x tiende a 0. Entonces me queda el puro 1 acá. Y todo esto cuando x tiende a 0. Y como esta desigualdad se satisface cerca del 0, entonces tengo por lo tanto que este límite aquí tiene que ser igual a 1. O sea, aquí, de nuevo por el teorema del sándwich, podemos decir de que este límite tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Este límite aquí es uno bien bonito. A ver, lo que pasa es que aquí pusieron la explicación con bueno, ya con ya lo que pasa es que bueno, este triángulo acá tienen que recordar de que aquí estamos sobre la circunferencia unitaria. Acá, perdón, acá, ¿ya? Aquí en esa parte. Entonces, lo que sabemos es que aquí la altura, a ver, lo voy a... Si yo estoy aquí en algún punto, ¿ya? Para algún ángulo teta acá, para este ángulo teta, a ver, lo voy a remarcar mejor, ahí. Entonces, sabemos que la altura de este punto acá es el seno, aquí. Esto de acá es el seno de teta, ¿ya? Ahora, aquí está el dibujo respecto a, entonces, si formamos este triángulo entre el punto 1, 0 y este punto sobre la circunferencia que tiene la coordenada y, o sea, bueno, las coordenadas coseno de teta por seno, seno de teta, o sea, seno es la coordenada y, aquí este triángulo, este es el triángulo aquí, el más chico, el interior, ¿ya? Entonces, este área de este triángulo va a ser un medio, la base, que es 1, porque acuérdense, estamos sobre la circunferencia unitaria, por la altura. Y la altura es justo el seno de teta. O sea, nos queda seno de teta medios. Después, la idea es el área del sector va a ser, bueno, aquí teta medio, aquí de nuevo, porque el radio aquí es 1. Ahora, el tema aquí es que, ya, aquí se ve en este último dibujo, si yo subo aquí, a ver, perdón, aquí por el lado derecho, esta altura aquí va a ser la tangente del ángulo, ¿ya? Entonces, bueno, eso lo vimos también un poco cuando vimos la parte de las funciones trigonométricas. El asunto es que aquí tengo entonces, a ver, voy a ver si me resulta bien. No, no me resultó bien. Ah, córrete. Ya, tengo que bajar aquí un poco más. Ahí sí, ya. Este triángulo es este aquí que tengo aquí al lado izquierdo, el, por decirlo así, el 1, ¿ya? El primero. Después tengo el área de
del sector de la circunferencia, aquí con la parte redondita, y después tengo otro triángulo acá, donde esta altura a este punto aquí es la tangente. O sea, si quiero calcular este área de este sector de acá, utilizo esta doble desigualdad acá. ¿Ya? Entonces, esta la podemos modificar todavía un poco, en el sentido de que, por un lado, multiplicamos por 2, obviamente, y después la tangente la escribimos como seno dividido por coseno, y bueno, aquí después, digamos, la idea es que construyamos a partir de este término aquí del medio, después esta expresión. A lo que me refiero es que al invertir aquí al tomar el 1 partido por teta, ¿ya? Lo que vamos a tener es darle vuelta a la desigualdad también. Y después, sí, aquí tenemos el teta partido por seno de teta primero, y después al invertir aquí esta expresión, entonces tenemos que invertir aquí también las desigualdades, y nos queda, bueno, esta de acá, ¿ya? Ahora, lo práctico es que ahora podemos tomar el límite cuando teta tiende a 0, porque ahora el coseno tiende a 0 cuando teta tiende a... O sea, y aquí tenemos entonces de nuevo el teorema del sándwich, en el sentido de que, perdón, tiende a 1, ¿ya? Aquí, la función constante tiende a 1 cuando n tiende a, perdón, teta tiende a 0. Bueno, ya, mancha tiende a 0. Voy a intentar de escribirlo mejor. Aquí, cuando teta tiende a 0, entonces el coseno también tiende a 1. Por lo tanto, esta fracción aquí también tiene que tender a 1. Ahora, por último, solamente les quiero mencionar aquí un detalle. Lo voy a hacer acá. ¿Qué significa de que este límite sea igual a 1? Significa de que si yo comparo el gráfico del seno, a ver, voy a colocarlo así. Acá tengo el seno, ¿ya? Y el gráfico del teta solamente, o sea, del y igual a x, perdón, que sería aquí la diagonal, ¿ya? Aquí después el seno sigue acá más arriba, ¿ya? Pero si yo comparo esas dos funciones aquí cerca del origen, quiere decir que esas dos curvas son muy parecidas. O sea, aquí cerca del 0, el gráfico del seno de x es prácticamente la diagonal. Eso quiere decir este límite igual a 1. ¿Ya? Porque la fracción entre esas dos, digamos, funciones aquí, entre el seno y la función identidad, se acerca al 1, entonces eso significa que son muy parecidos, ¿ya? Eso. Entonces llegamos hasta acá hoy día. Mañana no. El jueves vamos a terminar con esa materia de esta semana. Entonces, porque ya estamos en la hora,